Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo que el Señor nos quiere edificar. Es tiempo para edificar. Y estábamos hablando que en las Sagradas Escrituras nuestra vida espiritual Dios nos la pone como un ejemplo, como si fuera un edificio. Y para retomar el tema de la semana pasada, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y a partir del verso 9. Nuestro Señor tiene un plan para nosotros en nuestro desarrollo espiritual. Y para desarrollar nuestra vida espiritual, hemos hablado en las semanas pasadas que Dios inventó dos instituciones, fueron creadas por Él desde el principio. La primera institución que Dios hizo es el hogar, porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios formó a Adán y Eva, y dice la palabra de Dios que Él los bendijo para que ellos formaran un hogar donde la presencia de Dios estuviera siempre presente. Pero además del hogar, que es un invento de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, edificó un cuerpo, y esa es la iglesia. Nuestra vida espiritual se debe de equilibrar, se debe de alimentar, se debe de expresar, tanto en la iglesia que algunos teólogos le llaman o iglesia doméstica o iglesia en casa, y lo que es la iglesia de la congregación. Nosotros, las dos son muy importantes. La experiencia personal con Dios, donde yo pongo en práctica mi fe, donde yo expreso y quiero poner en práctica los mandamientos de Cristo, siempre debe de ser pensando en mi hogar, porque ahí desarrollo mi vida, ahí se van formando mis valores, ahí se van haciendo mis prioridades, ahí se van puliendo mis actitudes, y también aquí en la congregación, igual de importante. Y para Dios estas dos instituciones son muy importantes para que aprendamos a vivir en comunidad, aprendamos a amarnos, aprendamos a respetarnos, porque dice la Sagrada Escritura que toda la ley está encerrada en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento más importante de toda la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si como decíamos ahorita en el preámbulo de la oración, si nosotros ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo y nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, perdón por nuestro pasado, y en nuestro presente estamos teniendo una relación con Cristo donde está encerrada toda la plenitud de Dios, y dice la palabra que en Cristo estamos completos. Entonces, ¿por qué sigo estando insatisfecho o siento que me falta algo más todavía que encontrar? ¿Por qué estoy como esa gallina que no sabe dónde poner el huevo, que no haya un lugar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nos tenemos que hacer tres preguntas. ¿Cómo está mi relación personal con Jesucristo? ¿Cómo estoy en relación a mis actitudes o situaciones de pecado? Y la otra pregunta, ¿cómo están mis prioridades? Si en esas tres preguntas que yo me hago a mí mismo, estoy evaluando casi el por qué o las principales causas de por qué hay esa falta de rumbo, ando como ese barquito que anda sobre las olas y nomás vengo a la iglesia pues por costumbre, o hago las cosas como sin pensar, nomás porque las hacen. No tengo una meta, no tengo un propósito. Entonces, todas esas cuestiones de insatisfacción, esas sensaciones de que hay algo que le falta a mi vida, y aún como creyente andamos buscando, pues voy a hacer esto, voy a ocupar mi vida en esto, voy a ocupar mi vida en esto, en lo otro. Entonces empezamos a reaccionar como cualquier persona que no tuviera fe. Antes de hacer eso tenemos que hacernos esas preguntas. Y es lo que le está hablando, la palabra de Dios está hablando aquí al pueblo de Corinto. Los pueblos de Corinto, antes de estar en Cristo, ellos tenían una vida disoluta, vivían como les daba su regalada gana, estaban
La meta de la vida de los que vivían en Corinto era el placer. Entre más ellos tuvieran oportunidad, toda su energía, todo su tiempo, todo su dinero lo gastaban en buscar maneras de darle satisfacción a los deseos de su cuerpo. Grandes comilonas, fiestas grandes, cuestiones de tipo de apetitos sexuales, tener más, disfrutar más. O sea, ellos creían que el obtener la mayor cantidad de placer en la vida o la mayor cantidad de felicidad en la vida era el propósito para el cual ellos estaban destinados. Cuando ellos conocen a Cristo, que Él es el que les da la vida eterna, que Él es el que les promete una vida, un futuro con esperanza, dice, es que hay algo más que los placeres de esta vida. Hay algo más que lo que el mundo nos ofrece. Cuando ellos descubren eso, ellos, aún ya siendo cristianos, aún ya teniendo esa relación con Cristo, ellos estaban igual que ustedes y que muchos de nosotros, con insatisfacciones, con la sensación de que algo falta. Y lo más fácil cuando algo falta es que le eche la culpa a alguien. Y lo más fácil, pues es que es el trabajo. Es que estoy cansado. Pues es que no tengo novia. Pues es que en el trabajo tengo mucha presión. Pues es que me falta dinero. Y buscamos fuera de nosotros, es la cuestión, que el problema está fuera de nosotros. Y la Biblia revela que el problema, cuando tú traes esas insatisfacciones o esa búsqueda de no tener rumbo, está dentro de ti, no está fuera de ti. Y eso es lo que Dios le habla a los corintios en este capítulo, donde Pablo les dice, ustedes que ya fueron perdonados sus pecados, ustedes que tienen la vida divina de Cristo en su vida, en su corazón, se siguen comportando, hay cosas que ustedes están haciendo o están dejando de hacer que está estorbando a que su vida sea edificada. Y eso es lo que viene en el capítulo 3. La semana pasada leímos en el verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando Pablo. Pablo dice, yo soy un colaborador de Dios y ustedes, dice, son labranza de Dios, son como un campo de cultivo de Dios. Y dice, ustedes son edificio de Dios. Son un edificio, Dios está construyendo un edificio. Fíjate bien, está construyendo un edificio en ti, porque dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos una casa que el Señor está edificando porque ahí es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Dios está edificando tu casa, porque dijimos que la institución donde Él quiere manifestar la salvación aquí en la tierra es en tu casa. Por eso antes de que viniera Jesucristo, dice la palabra de Dios que iba a enviar a alguien que venía con el espíritu de Elías, en este caso fue Juan el Bautista, que a través de su mensaje iba a reconciliar la relación entre papás e hijos y entre hijos y papás. ¿Por qué? Porque donde se tenía que manifestar la conversión de Cristo era en casa. Entonces, antes de que viniera Jesucristo, dice, preparad el camino porque viene Jesucristo, viene el Señor. Y lo que tenían que hacer ajustes, hacer cambios, ponerse a cuentas, era entre papá y mamá, entre esposos, en la familia. ¿Por qué? Porque quien inventó esa institución del hogar es Dios. Y por eso es donde más ataques hay en el mundo de la actualidad. Satanás, por todos los medios posibles de engaño, a través de muchas maneras de pensar de esta sociedad moderna, trata de acabar y trata de atacar y quitar el sentido verdadero de lo que es el hogar. Trabaja con el esposo, trabaja con la esposa, trabaja con los hijos, para que aunque estás viviendo bajo el mismo techo, no esté la presencia divina manifestándose en ti y en los que están bajo tu techo. Cada quien está en su mundo, te ofrece multitud de programas, cada quien está en su internet, cada quien está en su onda. El esposo trata de satisfacerse a través del trabajo o a través de otras cosas, la mujer también afanada. Entonces cada quien, todos pensando en sí mismos, menos en qué es lo que Dios quiere para ese hogar. Y por eso mismo el Señor nos dice que nosotros tenemos que entender de que el plan de Dios para nuestra vida en este año en particular es, Él quiere edificar, Él quiere hacer cosas mejores en nuestra vida, tanto personal, tanto familiar, tanto matrimonial, como tanto congregacional.
Y hay ciertas cosas que tenemos que checar primero. La semana pasada vimos en el verso 10 que dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque todo edificio tiene que tener un fundamento invisible, ¿sí? Tú ves las paredes, tú ves las formas de un edificio que contemplas de arquitectura tan hermosa, tan moderna, pero todo lo ves menos el fundamento, porque ese está bajo el suelo. Pero lo más importante de ese edificio, aunque te gusta lo que está por fuera, es el cimiento, lo que no se ve. Y lo que no se ve en nosotros es nuestra relación personal con Jesucristo, porque es una relación íntima. Y Jesucristo en el preámbulo de la oración nos habla en su palabra que dice, si verdaderamente me amas, tienes que obedecer mis mandamientos, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Dice, y yo le amaré, mi Padre le amará, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces nosotros, la manera como nosotros tenemos que cuidar es que el fundamento, dice, antes que nada, Señor, antes de ver por qué cosa quiero, qué cosa me falta, ando perdido, no sé qué rumbo traigo, me siento insatisfecho, antes que en darle echando la culpa a las demás, primero debo de preguntarme cómo está mi relación personal con Jesucristo. ¿Está en obediencia o está en desobediencia? Si está en obediencia, Jesucristo me promete en su divina palabra que Él me ama y se va a manifestar en mí. Su presencia siempre me va a mostrar su presencia, su cuidado, su protección. La experiencia personal de sentir el Espíritu de Dios, de estar en la presencia de Dios, va a estar a mi lado donde quiera que vaya, porque estoy cuidando por sobre todas las cosas mi relación con Jesucristo, que es el cimiento o fundamento de este edificio. Pero si no estoy teniendo esa relación de amor expresada en obediencia a la voluntad de Cristo, es ahí primeramente donde tengo que decir, ahí está el problema. Antes que andar buscando por otro lado, tengo que resolver mi relación con Jesucristo. Y tengo que arrepentirme de que no le amo a Él como mi Salvador y mi Señor. Porque Señor significa máxima autoridad, significa dueño, ¿sí? Entonces, Él no es lo más importante. Él es dice la Escritura, que el fundamento, dice, puesto es Jesucristo. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo está mi relación con Jesucristo? Fue lo que estuvimos meditando la semana pasada. Después de que estoy haciendo cuentas y me pongo a cuenta, Señor Jesucristo, reconozco que no te amo como necesito amarte. Reconozco que me amo más a mí mismo. Me gusta hacer mi voluntad. Me estoy autoengañando. Porque te autoengañas. Porque el hecho de decir que eres cristiano es porque vienes a una iglesia o estás inscrito en el libro de los visitantes o de los miembros, o ya tienes una Biblia, o de vez en cuando pones música cristiana. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que tú desde que te levantas hasta que te duermes, lo principal, la cabeza, lo que le da sentido a tu vida nueva es tu relación personal con Cristo. Y no que tengas a Jesús en la boca todo el día, pero de corazón estás siempre tomándole a Él como tu Señor. Cuando dice la Escritura que yo soy el camino, la verdad y la vida, es que el Señor va delante de ti. Cuando dice la Escritura yo soy el buen pastor, es que tú eres una oveja. ¿Y a quién sigues? A Jesucristo. Entonces, cuando tú te consideras una oveja de Jesucristo, siempre lo tomas en cuenta para todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que te guía, Él es tu pastor. Tú no caminas bajo tu propio camino, sino siempre vas siguiendo a alguien. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es el maestro. Es el que te enseña a cómo vivir esta vida nueva. El problema que tenemos es que esta vida nueva, que es el vino nuevo, lo queremos meter en odres viejos. Queremos volver queremos quedar bien con todos. Quiero quedar bien con Cristo, pero a la vez quiero hacer las cosas como las hacía en mi vida antigua. Y no es posible. No es posible, no puede mezclarse el vino nuevo y el vino viejo. O en odres viejos, en estructuras viejas. Tengo que poner el vino nuevo de mi relación con Cristo en una nueva manera de vivir. Y eso era el problema que tenían los corintios. Les escribe ahí Pablo en el capítulo 3, verso 1.
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Ah, Chihuahua, entonces hay cristianos que son espirituales. Sí, son personas que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Son personas que están buscando hacer la voluntad de Dios. Son personas que le piden poder a Dios para obedecer. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano y hermana, es la habilidad, es la capacidad, es la gracia, es la fuerza que Dios te da de lo alto para que puedas seguir a Cristo. El Espíritu Santo de Dios es para que puedas tú ser testigo de que Cristo es el Señor y Salvador. Pero ¿cómo voy a ser testigo de que Cristo es el que gobierna mi vida si soy desobediente? Yo necesito que Cristo me ayude, y Cristo te da y te embiste, te llena de su poder, del Espíritu Santo, para ser obediente. Es imposible obedecer a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Pedro, que es el líder, que era el líder que vociferó, prometió que él iba jamás, que aunque todos abandonasen a Cristo, él nunca lo iba a abandonar. En sus fuerzas quiso ser fiel a Cristo y no pudo, y lo negó varias veces. Pero ese mismo Pedro, que amaba a Cristo, pero no tenía poder para seguir a Cristo. Él amaba a Cristo, pero no tenía poder para obedecer a Cristo. Ese mismo Pedro, cuando se le aparece Cristo resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. No está en duda el amor, pero no puedo. Yo quiero seguirte, pero no soy débil. No tengo fuerzas para seguirte. Me es difícil obedecerte. Estábamos transliterando lo que pudo haber dicho Pedro. Porque Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, tú sabes que te amo. Y en cada momento, fíjense bien, en cada pregunta que le hacía Cristo, porque el fundamento de la vida cristiana es Cristo. Entonces Cristo no le podía dar misiones, no le podía pedir que sirviera en algo, sino primeramente se aseguraba Cristo y Pedro que el fundamento estaba bien puesto y firme. Entonces Cristo personalmente le pregunta a Pedro, nomás quiero asegurarme, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y por cada aseveración de Pedro que le decía, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo creo en ti, quiero seguirte, pero no tengo poder para servirte. He hecho el ridículo días atrás. Te he negado delante de mucha gente, me convertí en un traidor público para ti. Mi vida pasada es un desastre, no tengo poder. Soy la persona más infiel de todos, porque los demás se escondieron, pero el único que vociferó y negó a Cristo en público fue Pedro, quien después de que lo hizo, al ver que había fallado, lloró amargamente. Entonces Jesucristo se pone a cuentas con Pedro, porque Jesucristo te ama. Ese Pedro que no tiene fuerza para seguir a Cristo eres tú y ese soy yo. No tenemos fuerza, a veces tenemos el anhelo. En los domingos venimos con el verdadero deseo y propósito de ahora sí entregarle mi vida al Señor. Pero como Pedro fallamos y sentimos, y luego siempre hay una voz que es del acusador, que no es voz de Dios, es del diablo, que te dice, tú no sirves para esto, eres un mentiroso, hipócrita, no, y es el primero que te acusa cuando fallas. No te lo quitas de la cabeza. Pero si tú le crees al engañador, al padre de las mentiras, estás frito. Ahí tú tienes que discernir que esas palabras, esa voz no viene de Dios. Porque Dios lo que te pregunta es que si le amas. Y cuando tú dices, tú que te has caído, dices, ¿me amas? Entonces cuando tú le respondes de corazón, Señor, tú sabes que te amo, pero siempre hay un pero no he podido quitarme esto, no he podido dejar esto, no he podido, por más que me propongo hacerlo, es cuando más me cuesta dar ese paso de obediencia, de esfuerzo, no tengo el poder. Y a Cristo le encanta que seamos sinceros, porque cuando tú eres honesto y ves tu realidad interna, fíjate bien, interna, o sea, Pedro se dio cuenta que por dentro él le hacía falta ese poder, esa fuerza, entonces Cristo está listo para suplirla, pero Él ve tu corazón. Y lo interesante de esto es que por cada vez que Pedro le decía que si le amaba y que Pedro le decía, Señor, tú sabes que te amo, Cristo le daba más chamba. Apacienta mis ovejas.
Ay, Señor, pues si no estás viendo que no puedo dar testimonio y quieres que te ayude en ayudar a otros, no tengo fuerza para serte fiel yo. Y luego me pides que yo ayude a otros. Y luego Cristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, Señor. Si no puedo con mi vida espiritual, porque soy el más indigno para ponerme delante de los demás, y luego todavía me pides que te ayude con las ovejitas, pues sí, esas están comenzando, pues quizás sí las puedo, pero todavía me pides que te ayude con los corderos ya grandototes, gordotes, pesados. Oye, pues me estás pidiendo mucha chamba, pero Pedro no sabía que lo que estaba Dios diciéndole ahí era que le estaba diciendo, te voy a dar responsabilidades, Pedro. Y no nomás vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para serme fiel tú, sino vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para lo que yo te voy a pedir que hagas para los demás. Y vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo porque te voy a hacer cabeza de líderes, de corderos. Entonces, lo que quiso generar Dios en Pedro fue sed. Una sed y una convicción de que el que le estaba pidiendo y le estaba llamando a seguirle, y le estaba llamando a obedecerle, y estaba llamando a servirle, porque son cosas diferentes. Seguir a Cristo y servirle son dos cosas diferentes. Estaba a punto de hacer bajar del cielo un fuego de la llenura del Espíritu Santo que lo transformara y le diera la capacidad para hacer lo que Cristo le había pedido anteriormente. De tal manera que a los pocos días yo creo que el que estaba orando con más intensidad y el que estaba orando con más hambre y más sed de ser lleno de la presencia de Dios para poderle ser fiel a Cristo era Pedro. Porque dice la Escritura que en el aposento alto había reunidas todos los discípulos, no nomás los apóstoles. Dice, había muchos discípulos y la madre de Jesús, estaba María también. Pero yo creo que el que estaba más convencido y con más hambre y con más sed del poder de Dios, no para hacerse el fuerte, el grande, el decir yo soy el líder, no, para cumplir con Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Jesús, para serle fiel a Dios, era Pedro. De tal manera que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, dice la Escritura, que el que abrió las puertas de par a par y se le deshizo el miedo, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios rompe todo yugo, hermanos. Todo aquello que estorba para que tú puedas obedecer, amar, servir y seguir a Jesús, Dios lo quita con la ayuda, con el fuego del Espíritu Santo. Todo aquello que está estorbando, el Espíritu Santo de Dios lo rompe y te pone un corazón nuevo, un corazón lleno de Dios, con poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar de Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Eso es lo que necesitamos de manera personal. Eso es lo que necesitamos para poder servir a Dios. Y muchas de las actitudes que nos dominan, que nos dejamos todavía manejar en nuestra vida nueva con actitudes viejas, son estorbos que no permiten que tu vida sea edificada de una manera adecuada como Dios lo tiene planeado. Por eso dice Pablo en el verso 1 de capítulo 3 de Corintios, que de manera que yo, dice Pablo, hermanos, porque eran hermanos en Cristo, no he podido hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Eran hermanos cristianos, ¿sí? Pero que actuaban no en el Espíritu, no llenos del Espíritu, sino actuaban carnales, no como Pedro lleno del Espíritu, sino como Pedro que por sí mismo quería servir al Señor cuando estaba Cristo por ser crucificado. Andar en la carne es garantía de fracaso absoluto. Si tú quieres seguir a Cristo en tus fuerzas, fracaso. Si tú quieres servir a Cristo en tus fuerzas, mayor fracaso. Necesitamos que el Señor, el mismo Espíritu de Dios que puso en Pedro, lo ponga en nosotros. Para poder dejar de ser carnales y tener el poder de ser espirituales. Pero estos corintios, dice la palabra, que ellos actuaban como gente carnal, como niños
en Cristo. Y un niño hace lo que quiere, ya sabes cómo son los niños. Hace lo que quiere, hace berrinches, no entiende, se sale con la suya, hace travesuras y no sabe comportarse de una manera madura. Por eso dice ahí la escritura, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo te das cuenta que eres carnal? Porque entre ustedes hay celos, dice la escritura, entre vosotros hay celos, hay contiendas, divisiones, disensiones. ¿No sois carnales y andan como hombres? Entonces nosotros tenemos que entender de que hay actitudes, hermanos, en la Biblia, que cuando tú quieres hacer las cosas en tu yo, en la carne, en tus fuerzas, y tú quieres decir, soy creyente, pero soy carnal, pues es como un engaño porque no avanzas. Es más, Dios no te puede dar más cosas porque no has podido resolver esos conflictos de decidirte, de entregarle tu vida a Cristo cada día y ser fiel, ser constante. El secreto de la vida cristiana es constancia, hermanos. Es perseverancia. No nada más el domingo, no nada más el día que te toca servir, no nada más el día del retiro, no nada más el día que ese día estás muy necesitado. No nada más cuando te está apretando la calceta, no nada más cuando tienes la piedra del zapato. No, la constancia de que, Señor, sea día bueno, sea día difícil, hoy, Señor, hoy yo elijo que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero consagrarme a ti, yo quiero ser un instrumento de bendición tuya, Señor. No quiero hacer las cosas este día a mi manera, quiero aprender a obedecerte, quiero expresarte con mi decisión que te amo. Porque tú dices que si yo te amo, tú me amas y te vas a manifestar en mí. ¿Con qué? Con ayuda, con poder. Van a ser escuchadas mis peticiones. Van a ser contestadas mis oraciones. Pero la oración más importante es que me llenes de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, lléname, vacíame de mí, ayúdame a caminar con poder de Cristo resucitado. Ayúdame a tener una vida diferente, Señor. Ya lo pasado, como decía la canción de José José, ya lo pasado, pasado. Ya no lo puedo cambiar. ¿Sí? Ya no puedo, ya no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo hacer es el presente, y el presente con Cristo es lo que hace la diferencia. Pero con Cristo en obediencia. Porque si levantamos las manos, todos decimos, ¿quién cree en Cristo? No, pues yo creo, y hasta los demonios que vienen por ahí también van a levantar la mano, pero ellos creen y tiemblan porque no quieren obedecer. La diferencia entre un creyente es que una persona que dice que cree en Cristo obedece. Y para obedecer a Cristo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No podemos en nuestras fuerzas. Ni le intentes. Ahí está el ejemplo de Pedro. Un hombre de muy buenas intenciones. Un hombre que de corazón le decía, yo quiero ser fiel hasta la muerte, pero no tenía fuerza, no tenía poder, necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Y es la que tú y yo necesitamos. ¿Cada cuándo? Pues muchos cada hora. Señor, ahorita estoy tan en mi yo que necesito que cada hora me estés llenando porque no puedo. Y no puedo esperar a orar hasta la noche. Ahorita vengo, voy al baño y te pones a orar, Señor, ayúdame, Señor, porque ayúdame a morir a mí mismo, porque el que te tiene que ayudar a morir a ti mismo es el Espíritu de Dios. Y cada y cuando lo necesitas, pues yo creo que todo el día. Todo el día, porque de repente no estás débil espiritualmente. Y a veces estamos débiles espiritualmente porque dejamos anidar pecados no confesados. Hay pecados que coqueteamos con el pecado y no dejamos que Dios obre, porque esas raíces de pecado estorban la obra de Dios. No queremos morir a nuestro egoísmo. No queremos morir a nuestra autosuficiencia. No queremos ceder estamos luchando contra el Espíritu Santo de Dios. Estamos luchando contra Dios. No es contra un ángel. Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu no son tuyos, vienen de Dios. Y por eso mismo necesitamos, Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Pero si estás en esa lucha espiritual y dices, espérame, Señor, tantito, déjame veo mi novela. Ay, Señor, qué padre novela. Espérame tantito, déjame ver qué onda con el Facebook. Ay, mira lo que pasó, bendiciones, amén, aleluya. El distraerte, el no estar concentrado en las cosas de Dios cuando estás en lucha espiritual,
Tienes que ayunar. Y a veces ayunar no nomás es de comida, es de dejar estar entretenido en tantas cosas que te distraen, que hacen perder tu tiempo y hacen que distraigas tu corazón de la meta que tú tienes en ese día de ser obediente a Dios. Y a veces no tienen que ser cosas malas de las que tengas tú que ayunar. A veces son cosas sencillas, pero dice, Señor, ahorita estoy en lucha, no tengo, es un lujo para mí estar viendo la tele ahorita, tengo necesidad de buscar de ti, Señor, de recogerme, de estar en el aposento, en el secreto, como dice la Escritura, que si nosotros queremos orar a Dios, tenemos que meternos en nuestro aposento, cerrar la puerta y platicar con el Padre. Señor, yo tengo necesidad de platicar contigo porque ahorita estoy en lucha. Hay una parte de mí que no quiere morir, ayúdame. ¿Qué voy a andar? Ahorita no puedo, es perder el tiempo para la meta que yo tengo. De estar ocupado en muchas cosas, en muchas actividades. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy en lucha. ¿Y qué es lo primero? Por eso el segundo paso que yo debo de preguntarme después, perdóname, el tercer paso, después de que cómo está mi relación con Cristo, qué actitudes hay en mi vida que estoy realmente queriendo resolver y no he querido resolver. ¿Cómo están mis prioridades? ¿Cómo están mis prioridades? ¿Verdaderamente estoy convencido que mi prioridad es mi vida espiritual? ¿O está en un segundo o tercer plano? ¿O eso lo dijo para los domingos? ¿Cómo está mi necesidad espiritual? Señor, espérame tantito, déjame primero resolver mis cosas y después me pongo en contacto contigo para resolver las tuyas. Eso le pasó al pueblo judío. Ellos de alguna manera empezaron a trastocar y dejaban a Dios en segundo plano, en tercer plano, en cuarto plano. Y eso le molesta a Dios. Eso ofende a Dios. La Sagrada Escritura de pe a pa se repite un principio que yo la semana pasada se los di, es en el libro de Samuel. Si no lo quieren buscar, están tan concentrados en la plática, yo se los busco por ustedes. En segunda de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Yo honraré a los que me honran. ¿A quiénes va a honrar Dios? A los que le dan su lugar. A los que le dan el primer lugar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si mi anhelo es agradar a Dios, y por estar en ese anhelo, yo pospongo ese anhelo por mis anhelos, por otras cosas, entonces estoy deshonrando a Dios, porque a Dios lo estoy dejando en segundo plano, en tercer plano. Entonces mi vida espiritual sí es importante, pero no tan importante. Y así no voy a lograr nada, porque si yo no honro a Dios, Dios no me honra. Porque dice la Escritura, y los que me desprecian, porque es un desprecio a Dios. A ver, Señor, pues no estabas diciéndome en la mañana que querías vivir en la unción del Espíritu Santo, hijito. Y ahorita que digo, te estoy cuchicheando, oye, hijito, ven, vamos a platicar. No te pongas a ver la tele, vente, vamos a platicar. No te pongas desconéctate un poquito de tu cerebro, del Facebook, de la computadora, vamos a platicar. ¿Y prefieres más tus amigos que a mí? Entonces, si no honras a Dios en esas cosas pequeñas, Dios no te honra. Y no hay bendición, la bendición se detiene, hermanos. Por la actitud que tú y yo tenemos delante de Dios, de que no le estamos dando lo mejor a Dios. Porque desde principio a fin la Biblia enseña que lo que tú le vas a ofrecer a Dios debe de ser lo mejor de ti. Lo más santo, lo más limpio, lo que está sin mancha, lo mejor de tus animalitos era la ofrenda. Lo mejor de la torta que ibas a hacer de comida era la ofrenda. Dios debe de enseñarte de principio a fin. Dios enseñó al pueblo que a Dios se le da lo mejor. Y no, Señor, he estado tan ocupado en mis cosas que ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar 5 minutos antes de dormirme. Eso es lo que ya estás en tus últimos momentos, ya no conectas, ya 2 más 2 son 5, ya andas perdido. Eso es lo que le das a Dios. Una persona que de corazón está interesada
en su vida espiritual, le da la prioridad máxima a su vida espiritual y a lo que Dios quiere hacer en su vida. Invierte tiempo, dinero, esfuerzo en eso. ¿Por qué? Porque está queriendo amar a Dios por sobre todas las cosas. Está queriendo vencer su egoísmo. Señor, te amo tanto, pero hay algo, hay alguien que está siendo un obstáculo, está queriendo usurpar tu lugar. Tu esposa, no hombre, mi esposa no. La suegra, no, la suegra menos. Tu hijo, pues no, tampoco. ¿Qué cosa es lo que usurpa el lugar? Mi yo. El yo. Primero yo y después tú. El principal ídolo al cual nosotros idolatramos, cuidamos, amamos, apapachamos, el yo. Sí, Señor, sí te voy a seguir, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Del yo. Pero estoy cansado. Pero mejor mañana. Pero déjame primero dormir y mañana en la mañana que el Espíritu Santo me levante y platicamos. No, debes de despojarte del hombre viejo, de despojarte del yo. ¿Sabes qué, Señor? Ya entendí que tú quieres edificar mi vida y si no hay esfuerzo, no hay avance. Si no manifiesto con hechos que te amo a ti por sobre todas las cosas, no voy a recibir bendición. Hay un esfuerzo, Dios premia a los que le buscan, dice la Biblia. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios premia al que está en ese propósito, en esa decisión, en esa prioridad. Dios premia. Y si no hay ese despegue de ti mismo y sabes que, Señor, ya basta, yo quiero hacer las cosas como a ti te gustan, como quieres, cuando quieres y donde quieres. Si no tienes esa disposición, no hay avance. Porque el Espíritu de Dios está para ser repartido para todos de manera en abundancia. Pero Dios premia, Dios ayuda al que tiene esa hambre, esa sed que tenía Pedro. Decir, ¿sabes qué, Señor? Ya basta, ya quiero hacerlo en el Espíritu. Ayúdame, lléname de tu Santo Espíritu y enséñame a honrarte como tú, para que tú me honres también. Ayúdame a no tenerte en poco. Y ahí le paro. 1:50. Y falta todavía algo muy importante. ¿Lo quieren escuchar? Algo difícil de digerir, pero así es. Libro de Ageo. ¿Qué es lo que energiza tu vida? No me vayas a decir, tal refresco porque es la chispa de la vida. No me vayas a decir eso. Porque te doy un zape bíblico. ¿Qué es lo que energiza tu vida? ¿Qué es lo que dinamiza? Porque dínamo es la palabra que se utiliza en griego para decir poder del Espíritu Santo. Los que son ingenieros saben lo que es un dínamo. Entonces, ¿qué es lo que dinamiza tu vida? ¿Qué es lo que energiza tu vida? Es cuando tú le das el primer lugar a Dios y le pides que te ayude con su Santo Espíritu a mantenerse en esa lealtad y fidelidad. Cuando tú decides de corazón, como lo decidió Pedro, que le dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, ayúdame. Cuando Pedro le dio el primer lugar a Dios y le pidió, ayúdame, lléname de tu Santo Espíritu. Yo quiero, lléname, dame ese dínamo, dame ese poder, dame esa energía para poder lograr aquello para lo cual yo fui alcanzado. Ayúdame a lograr ser fiel a Dios, ayúdame a lograr darle el primer lugar al Señor. Empieza el cambio. Y empiezan las cosas a avanzar de una manera sobrenatural, que aunque estás cansado, que aunque se te viene más trabajo, que aunque casi no te queda tiempo para ti mismo, como tu meta no es agradarte a ti mismo, sino agradar a Dios en todo, está el dínamo trabajando, porque entre más das para Dios, más recibes de Dios. Entre más honras a Dios, más te honra Dios. Es algo que no puedes parar. ¿Por qué estoy insatisfecho? ¿Por qué las cosas no salen como
deben de salir. ¿Por qué? Aunque tengo trabajo, tengo casa, tengo el pan de cada día, tengo algo de dinero, ¿por qué sigo sintiendo que algo me falta? Porque no le has dado el primer lugar a Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El libro de Ageo dice la Biblia que después de que habían sido liberados de la esclavitud y que Dios de manera prodigiosa los envió a Jerusalén para que levantaran el templo, no para sí mismos, no, para que levantaran el templo. ¿Cuáles son las dos prioridades de Dios para edificar tu vida? Tu casa y el templo. Entonces ellos cuando llegaron, habían pasado 17 años y ellos habían esos 17 años esforzado para poner cerquitas, para poner casa, para poner material bueno, para empezar a cultivar sus cultivos, para poder tener algo de cosecha, empezaron ellos a buscar salir adelante, sobrevivir en esa tierra donde estaban ellos regresando, y ellos trataron de artesonar, decorar, poner bonita esa casa, porque la casa le gusta a Dios que esté bien, sí le gusta a Dios, Dios la inventó, el hogar Dios lo inventó, pero se olvidaron del templo. Y Dios los envió para que edificaran su casa. Y yo les he dicho que la Biblia dice la palabra, que las dos cosas que Dios inventó para edificar tu vida espiritual es tu hogar y la iglesia, tu relación con Dios en la iglesia. Esta congregación tiene que desarrollar también, así como Dios quiere que te desarrolles en tu vida espiritual en tu casa. Pero ellos se olvidaron de la casa de Dios y pusieron en primer lugar su casa. Y entonces empezaron a pasar esos 17 años, empezaron a pasar penurias, empezaron a pasar dificultades. Y dice la Biblia que entonces en el verso 1:3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y se examínate, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, estáis insatisfechos. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, porque sigue habiendo necesidad. Muchos hermanos que siempre estamos sin poder suplir la necesidad, ni física, ni material, ni emocional. Siempre estamos en necesidad. Y siempre estamos con la actitud de que nos ayuden. Y nunca nos examinamos, bueno, Señor, ¿por qué si tú eres el Dios de todos los cielos y tenemos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, por qué no retengo esa bendición en mi vida? Porque o estás en pecado, como no estamos en la debida relación con Cristo en obediencia, no le estamos dando al Señor el señorío que Él se merece, o estamos dejando anidar actitudes que a Dios no le gustan en tu vida y que son de la vida vieja. Dios no quiere nada de lo viejo, las cosas en Cristo son hechas nuevas. Dios quiere nuevas actitudes. O tus prioridades y mis prioridades están volteadas. Primero yo y después Dios. Y como Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran y que les irá mal a los que son, ¿cómo dice la palabra? Los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces cuando Él ve que estás como el asadón, bendición para acá, para acá, para acá, y tú no das nada para allá, para el Señor, nomás para acá. Bendíceme, sáname, prospérame, engórdame, pero tú no quieres dar, tú no quieres servir, tú no quieres, Señor, gracias, ahora que estoy en paz, dame la gracia, de qué manera te puedo servir, de qué manera te puedo compensar, de qué manera te puedo expresar, ayuda para hacer bendición en mi casa, en mi hogar y también en la casa de Dios. Entonces empieza a irte mal. Y hay muchas cosas, pero dice la palabra, es mucho el esfuerzo que haces y es poca la compensación. Y Dios lo permite para llamar la atención, no como castigo, no, para llamarnos la atención de que examinemos nuestros caminos porque estamos haciendo las cosas mal. Dios nos quiere bendecir más, pero la bendición está siendo ya un estorbo,
Porque nos estamos engolosinados con la bendición y nos estamos olvidando del que bendice. ¿Cuántas veces han pasado por esta congregación hermanos que estaban en esa búsqueda, en esa hambre, porque estaban necesitados, estaban pasando por tribulación, por estrechez, por dificultad? Pero nada más Dios les bendice y ya dejan de venir a la congregación porque ya están satisfechos. Y empiezan otra vez a trabajar y empieza a irles mal allá afuera y empiezan a tener sacos rotos, empiezan a esforzarse, empiezan a estar insatisfechos y regresan todos aporreados. Porque a veces la bendición no es para que tú seas todavía más generoso con Dios. Y a veces la bendición se convierte en un tropiezo porque dejas de buscar de Dios. Te empiezas a conformar. Te empiezas a decir, no, pues ahí me la llevo. Empieza el yo otra vez a mandar. Empiezas a querer vivir tu vida a tu manera, sin negación. Y sin negación no hay bendición. Por eso el remedio dice así en el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, dice la Escritura, y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo llamé la sequía, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no estás dándole el primer lugar a Dios, porque las prioridades están equivocadas. Primer paso, ¿cómo está el fundamento? ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está? ¿Estoy realmente enamorado de Jesús? ¿Estoy realmente demostrándole a Jesús que le amo porque estoy con la disposición completa de ser obediente a sus mandamientos? ¿O estoy usando a Dios para que nada más me dé para mí y no me quiero entregar a Dios? Nomás estoy diciendo, dame, bendíceme, lléname. Y Dios te dice, entrégate más, sé más obediente, dame a mí el primer lugar. Porque Dios también contesta. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos, pero todo tiene un orden. Y el orden es que primero es Dios, primero son sus cosas y después soy yo. Estamos buscando y estamos trabajando para edificar un lugar físico para poder adorar a Dios en esta congregación, para buscar un santuario. Es importante, sí, pero todavía más importante es cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué tan edificados estamos en Él? Para Dios es muy importante que se genere esa hambre y esa sed para pedirle a Dios la gracia de que nos llene más de Él, pero para servirle a Él. Señor, dame más de ti, pero para darme yo más a ti. Dame la gracia de tu bendición, pero para poder yo ser instrumento de bendición. Si tú tienes y yo tenemos aquí la disposición de vencernos a nosotros mismos, de dejar a un lado el egoísmo y decir, ¿sabes qué, Señor? Ya entendí que cuando tú quieres bendecirme es para que yo sea todavía más generoso, menos egoísta, que no esté pegado tanto a las bendiciones. Tú quieres, que así como tú quieres poner tu mirada en mi casa, también la quieres poner la mirada en la congregación. Y así como yo hago el esfuerzo con equilibrio de estar buscando que nada falte en mi casa, yo también con equilibrio debo de buscar que nada falte en la congregación. Pero aquí lo más importante es, ¿en qué estoy fallando, hermanos? ¿En mi relación personal con Cristo, de fe y obediencia? ¿En actitudes inadecuadas, que ando haciendo las cosas como si fuera un niño en Cristo, en la carne? Estoy diciendo que sigo a Cristo y estoy no queriéndome arrepentir de pecados habituales, situaciones de pecado que están
afectando totalmente mi vida espiritual porque estoy en desobediencia y rebeldía? ¿O mis prioridades cómo están? ¿Es verdaderamente Cristo, su reino, su voluntad en mi casa, su voluntad en la iglesia lo prioritario? Para mí es un privilegio no nomás seguir a Cristo en mi vida, sino servirle. O primero yo, después mi casa y después Dios. Ese es el mensaje que Dios nos da hoy, porque Él quiere edificarnos. Y Dios nos ha mostrado qué cosas estorban para avanzar más en lo que Dios quiere para nosotros. Pongámonos de pie, hermanos, para hacer una oración. Escucha bien lo que dice la Sagrada Escritura antes de hacer una oración. Dice palabra de Cristo a nosotros: si alguno me sirve, dice el Señor Jesucristo, sígame. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y luego termina Jesucristo diciendo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tú y yo queremos que Dios, la honra de Dios, no la honra de los hombres, la honra de Dios. No podemos tener las dos cosas en esta vida, hermanos. O tenemos la honra de Dios o tenemos la honra de los hombres. No podemos quedar bien con dos. No podemos quedar con dos a la vez. O quedamos bien con Dios para agradarlo a Él, o quedamos más con el dinero para agradarnos a nosotros mismos. No podemos servir a dos señores, es uno solo. Y es una decisión personal que el día de hoy nos está cuestionando Dios a cada uno de nosotros. Dios no quiere que esta palabra entre aquí, se salga para acá y sea una palabra más. Dios quiere que sea una palabra donde no endurezcamos el corazón y tomemos una decisión. Y esa decisión tiene que ser íntima. No se tiene que ver porque es el cimiento de nuestra vida espiritual. Por eso no te voy a pedir que pases al frente ni que levantes la mano, no, ahí. Dobla el pico, ahí. Cierra tus ojos, concéntrate en Dios. Cierra tus ojos, no me estés viendo a mí, estoy muy feo. Cierra tus ojos. La palabra de Dios ha sido expuesta con la ayuda de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios para nosotros, los que estamos aquí presentes y los que están viendo este video. Y ahí en tu lugar, ponte a cuentas con Dios. Si la palabra de Dios de manera es amorosa, porque Dios nos ama y Dios nos muestra nuestros errores como un padre habla con sus hijos. Él quiere que entremos a cuenta con Él. Y si has dejado de dar el primer lugar a Dios y has querido usurpar ese lugar que solamente le corresponde a Él, pídele perdón a Dios de corazón. Porque Él nos dice, me amas. Jesucristo nos dice hoy, me amas. Tú díceselo, si verdaderamente le amas. Si hemos descuidado nuestra relación personal con Cristo y ya se convirtió en una cosa rutinaria, ya no hay ese primer amor, ya no hay ese anhelo, ese deseo, esa hambre, esa sed de estar a solas con Él, pídele perdón a Dios. Dice, arrepiéntete de tu pecado, dice Jesús. Porque el Señor quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere ayudarte. Como ayudó a Pedro, Él quiere ayudarte, quiere llenarte de su Espíritu. Y dile, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Ya no quiero negarte con mis hechos. Ayúdame de corazón a obedecerte cada día de mi vida, a olvidar lo que quedó atrás y poner mi mirada en ti y en el hoy. Dame la gracia de tu Santo Espíritu y ayúdame a que tu Santo Espíritu venza y haga morir todo lo terrenal, todos los obstáculos que estorban para caminar de una manera agradable a tus ojos.
si has dejado o has guardado en tu vida nueva actitudes viejas de celos, envidias, rencores, placeres, glotonerías, dice la palabra, iras, contiendas, hablar mal de la gente, murmuraciones, mentiras y tantas cosas tantos pecados, o si hemos hecho mal uso del cuerpo que no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo, no nos pertenece a nosotros. El cuerpo no es para fornicar. No es para fornicar ni para estar haciendo cosas desagradables al Señor, porque es del Señor. Pídele perdón a Dios, porque estás haciendo mal uso del cuerpo que es para Dios. Y pidámosle la gracia, que de corazón nos perdone y nos dé la gracia de su Santo Espíritu. Padre Dios, danos la gracia de tu bendición y ayúdanos a convertirnos más a ti. Y sobre todo, danos la gracia de poner todo nuestro interés en edificar nuestra vida espiritual, en que haya paz, haya amor, haya armonía en nuestro hogar. Poner todo lo que está de nuestra parte. Tú eres el que tiene tú eres el que edifica la casa, Señor, pero danos la gracia de poner cada uno lo que está de mi parte, para que todo se haga de una manera justa, honesta, agradable a tus ojos en el hogar. Y ayúdanos, Padre, a poner todo lo que esté de nuestra parte para que este lugar, nuestra iglesia, la congregación que nos has regalado, sea una congregación santa, entregada, sana, amorosa, respetuosa unos de otros. Invitar a más personas a la congregación para que tu casa también sea edificada. Ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en los donativos que demos para que tengamos un santuario para ti, Señor. Un santuario que refleje tu gloria, no a nosotros, que refleje tu gloria, tu belleza, tu deidad. Danos esa gracia, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Amén. Vamos a